significa que la justicia está llegando. Son muchas las reacciones y preguntas que se han generado en los últimos días en torno a esto, por lo que vale la pena dar contexto, significar lo que está sucediendo. Hoy paga ante la justicia quien junto a la dictadura convirtió el hambre en un arma de control social, en un mecanismo para enriquecerse, para sostener las estructuras de la dictadura cada vez más elitescas y encumbradas. Hoy paga quien ha hecho todo por hacer del hambre un negocio. En tres platos: expropiaron industrias y tierras productivas que después quebraron. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, un saludo a todos nuestros oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Dixon Mosquera y un saludo para Jenny Palacio. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y pongan muchísima atención, ya que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, apeló a la vuelta del régimen de Nicolás Maduro a las conversaciones en Ciudad de México como solución para el país, a la par que tildó su retirada del evento como una pataleta por la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Esta semana, el régimen suspendió su participación en las negociaciones como una pataleta para defender al operador del negocio del hambre, en referencia a Alex Saab, cuando es a los venezolanos a quien tiene que defender, expresó Guaidó en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Significa que la justicia está llegando. Son muchas las reacciones y preguntas que se han generado en los últimos días en torno a esto, por lo que vale la pena dar contexto, significar lo que está sucediendo. Hoy paga ante la justicia quien junto a la dictadura convirtió el hambre en un arma de control social, en un mecanismo para enriquecerse, para sostener las estructuras de la dictadura cada vez más elitescas y encumbradas. Hoy paga quien ha hecho todo por hacer del hambre un negocio. En tres platos: expropiaron industrias y tierras productivas que después quebraron, generaron un control de divisas que, por cierto, olvidaron para beneficiar a sus enchufados, pero solo debe generar colas, escasez, hambre. Para el presidente encargado, la solución a los problemas que afronta Venezuela pasa por retomar el camino iniciado en México, así como dar soluciones urgentes a la crisis y el hambre y restablecer la democracia en el país. Respecto a esta última reivindicación, Guaidó señaló la necesidad de Venezuela a que vuelva el camino de la legitimidad y la constitucionalidad, con la celebración de elecciones libres y justas con las que se da inicio a una reconstrucción, pues el país hoy vive en la miseria. Venezuela hoy vive en la miseria, el hambre y el abandono creado por un grupo que siempre ha despreciado nuestro gentilicio, nuestras alegrías, nuestra familia y nuestra lucha constante por la libertad, refiriéndose así a los integrantes de la dictadura. Guaidó exclamó que la justicia internacional está dando pasos claves en favor de los venezolanos y celebró los procesos abiertos y la extradición a Estados Unidos como uno de los mayores operadores del régimen de Maduro, en alusión a Saab, presunto testaferro del dictador venezolano. Hoy paga ante la justicia quien junto con la dictadura convirtió el hambre en un arma de control social y en un mecanismo para enriquecerse, para sostener sus estructuras cada vez más elitescas y encumbradas. Hoy paga quien hizo todo para convertir el hambre en un negocio. Eso es lo que aseveró el presidente de Venezuela. Destruyeron el empleo y el poder adquisitivo del venezolano. $2 mensuales el salario del venezolano. Según el Banco Mundial, $2 al día se considera pobreza. En Venezuela eso es mensual. Por eso la encuesta de convivencia acaba de reflejar el 76,6% en pobreza extrema en Venezuela, producto de la dictadura, y viene el subsidio de alimentación producto de esto, ahora llamado CLAV. Antes era Mercal o Pedeval, igual de corrupta la estructura, y lo volvieron necesario para la supervivencia del venezolano, un chantaje al ciudadano, y también además para financiar mafias y sus estructuras, los alacranes. Por cierto, esto se refleja en el informe de la ONU de Michelle Bachelet. Generaron hambre y le hicieron un arma de destrucción. Hoy son 9 millones de venezolanos que sufren de inseguridad alimentaria. En ese sentido, lamentó la situación que vive el 30% de los venezolanos menores de 5 años, quienes padecen de desnutrición crónica, y para el presidente encargado, estos datos tan solo son comparables con los países que están en una guerra continua. Los países arma de esa guerra en contra del ciudadano fue y es el hambre para destruir las instituciones. No vimos las bombas, pero el efecto fue el mismo dolor, lejanía, sufrimiento, y a eso hemos resistido. Por esta atrocidad es que hoy responde ante la justicia este tipo.
Saab fue detenido el 12 de junio del 2020 en Cabo Verde a petición de Estados Unidos y fue cuando realizaba una escalada de reabastecimiento y fue extraditado a los Estados Unidos a mediados de octubre para ser juzgado por blanqueo de capitales y por participar en un plan de sobornos. Venezuela considera que esta extradición es un secuestro. Además, Estados Unidos acusó de blanqueo de capitales a otras 5 personas afines a Saab que habrían contribuido para desviar el dinero de contratos irregulares firmados con el gobierno de Venezuela para la entrega de alimentos con precios subsidiados. La extradición a Estados Unidos del colombiano Alex Saab interrumpe el diálogo entre Caracas y la oposición. Saab, a quien pueden ver en el cartel, con nacionalidad venezolana y presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, había sido recientemente incluido en la mesa de negociación para intentar salvarlo, pero este sábado era extraditado a Estados Unidos para responder en un caso de lavado de dinero. Llevaba más de un año en arresto domiciliario en Cabo Verde. El oficialismo denunciaba el secuestro de su embajador e interrumpía las conversaciones que se llevaban a cabo en Ciudad de México desde el pasado 13 de agosto. La dictadura convirtió el hambre en un arma de control social y en un negocio para sus jerarcas, quienes hoy responden ante la justicia con la irresponsable suspensión de su asistencia a México. Evaden de nuevo la atención urgente del país, que hoy sufre con el 76,6% de pobreza extrema, afirmó Guaidó. El presidente interino de Venezuela criticó así el anuncio de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, quien suspendió el encuentro previsto para mañana en México con la mediación de Noruega. Las soluciones que necesita Venezuela son urgentes y sin ningún tipo de interés. Nada debe anteponerse ante la emergencia, afirmó, y agregó el compromiso de seguir insistiendo en la necesidad de lograr un acuerdo integral que solucione la crisis del país y que nos permita hacer justicia y recuperarnos como país. Nuestro compromiso por hacer justicia y avanzar en un acuerdo que le dé soluciones urgentes a los venezolanos sigue intacto y no vamos a descansar hasta lograrlo. Cada minuto que se postergue se cuenta en vidas. Los venezolanos son y deben ser la única prioridad. Además, no solamente esto, es desesperación, el poder no poder dar de comer a nuestros hijos. 30% de nuestros niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Esto se traduce en dolor y por supuesto en buscar oportunidades. Por eso 6 millones de migrantes y refugiados para ir a salvar a su familia. Esto solo se compara con países en guerra, tantos refugiados y migrantes como en Siria. Hiperinflación, el único país del mundo con este fenómeno. Reducción del 80% de nuestra economía. No hay acceso a la justicia o simplemente a servicios básicos. Y de nuevo, la principal arma que utilizaron en contra del ciudadano fue el hambre, destruir las instituciones. No vimos las bombas probablemente, pero el efecto fue el mismo: dolor, lejanía, sufrimiento, y a eso estamos resistiendo. Y por eso hoy esta atrocidad responde ante la justicia. Los venezolanos hemos visto la injusticia secuestrada por años. Respaldamos y celebramos el sistema de justicia de los países democráticos como Cabo Verde, nación que reconocemos por su independencia y firmeza en medio de tantas presiones. Solo en democracia impera la justicia. Además, denunció que la dictadura se exhibe utilizando un sistema de justicia secuestrado como herramienta de tortura y persecución al periodista Roberto Denis y su familia, a los miembros de Citgo, en una evidente represalia por la extradición de Alex Saab. Cabo Verde extraditó al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, quien llevaba detenido en Cabo Verde más de un año y es reclamado por un supuesto blanqueo de capital, y abandonó el país a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos. Según revelaron las fuentes citadas, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde consideró ímpetu la extradición del colombiano el pasado 7 de septiembre y le hizo llegar el 14 de octubre a la Fiscalía General la orden judicial definitiva para que la extradición se hiciera efectiva. Una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo contra el diplomático, enviado especial y empresario Alex Saab Morán, secuestrado por el imperialismo norteamericano. Se lo llevaron ayer, pasaron por encima de todo, llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Venezuela se está moviendo en la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en los organismos de derechos humanos. Nos estamos moviendo a todo nivel.
Asimismo, en una carta enviada por el Ministerio de Justicia caboverdiano y datada también ese mismo día, a la que ha tenido acceso nuestro medio internacional, el gobierno comunicó a la Embajada de Estados Unidos que en el país africano la ejecución de la entrega de Saab se solicitó información sobre el medio de transporte, la fecha y hora en el que este iba a ser trasladado. La extradición pone fin a un largo periplo judicial que ha durado más de un año desde que el empresario fue detenido en junio del 2020, cuando él estaba repostando combustible y pensaba que como estaba en Cabo Verde no lo iban a capturar. El arresto respondía a una petición de Estados Unidos cursada a través de la Interpol, pero la defensa ha alegado que esa alerta se emitió después de la captura y por ello interpuso un recurso contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Compartes información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.